Bueno, vamos a seguir con el programa de la mañana y vamos a dar comienzo a la primera de las mesas redondas previstas para el día de hoy. La mesa, como habéis podido comprobar en el programa, se titula Medidas para promover la participación de los colectivos vulnerables en las comunidades energéticas locales. Y para hablar de ello tenemos 4 ponentes, que son los 4 personas relevantes en sus respectivas organizaciones, y vamos a poder conocer pues algunos programas y algunas iniciativas muy interesantes que enlazan con la iniciativa público-privada Kiola, como antes nos explicaba la responsable del EVE, pues es una iniciativa, digamos, del máximo interés, y vamos a contar para ello con Carlos Veracierto. Después vamos a poder conocer las iniciativas de 2 cooperativas, de MAPS y Goyener, y la iniciativa privada a través de Dinor, con la intervención de Juan Diego. Voy a hacer una presentación muy breve de los ponentes, porque tenemos poco tiempo y, por lo tanto, prefiero que, de haber tiempo, se lo podamos dedicar después al debate. Y de entrada les pido perdón a los 4. Uno de ellos no está aquí en presencial, nos sigue online, que es Santiago Ochoa de Derive. Como decía, les pido disculpas anticipadamente porque intentaré ser bastante rigurosa con el tiempo. Entonces os iré recordando si vemos que nos vamos un poco de tiempo. Bien, en primer lugar va a intervenir Carlos Veracierto Goicoechea, que es el subdirector de CREAN, lo digo bien, y director de desarrollo de negocio o ha sido en Equilus. Y bueno, tiene toda, digamos, su vida profesional, aunque digamos en origen es asesor, bueno, es jurista, pues digamos que en los últimos años ha estado muy centrado en el desarrollo, promoción y estructuración de grandes proyectos de inversiones ligados a infraestructura y a explotación de negocios y estructuras de financiación, y ligada a diferentes sectores, especialmente el de la energía. Por lo tanto, sin más prolegómenos, cuando quieras, tienes 20 minutos. ¿Estás a los 10 minutos? ¿A los 10? Vale. Sí. Bueno, buenos días. Sí, yo soy Carlos Veracierto, soy el subdirector de promoción y estructuración de CREAN, que, por resumirlo, es la cooperativa de ingeniería de Corporación Mondragón. Es verdad, nosotros trabajamos en organizar grandes proyectos de infraestructuras. Es verdad que llevamos en CREAN ya 10 años trabajando en proyectos energéticos, y es verdad que somos parte de una corporación que es una corporación cooperativa. Y hace pues ya más de 2 años, uno de los objetivos que desde siempre nos habíamos planteado es buscar alguna fórmula para que los proyectos de energía, que son grandes inversiones, por lo menos las que diseñamos nosotros, llegaran a los colectivos, a los ciudadanos, a las industrias. Nosotros somos, como Mondragón Corporación, un grupo industrial, y enfocar los proyectos en ese destino fue el objetivo que nos marcamos. Y lo que hicimos en el equipo de trabajo en el que estoy integrado fue un ejercicio un poquito asistemático. Dijimos, bueno, nos vamos a olvidar del mercado eléctrico, nos vamos a olvidar de su regulación, nos vamos a olvidar de lo que los diferentes decretos nos vayan proponiendo, y nos vamos a fijar en lo que quiere el ciudadano. ¿Qué quiere el ciudadano? Y sobre la base de eso vamos a intentar construir un proyecto. Esto nace antes del autoconsumo, y esto nace posiblemente antes de los conceptos que actualmente manejamos de comunidad energética. Y básicamente lo que nosotros planteábamos que quiere un ciudadano normal, un ciudadano responsable, es pues saber de dónde viene su energía, si es posible autogenerarla, eso que Natalia llamaba el consumidor activo. Quiere entender, quiere ver, o sea, quiere ver lo próximo, no quiere que le cuenten que esto viene de aquí, no entender por qué. Para nosotros, las instalaciones de cara al ciudadano tienen que ser físicamente perceptibles, por eso tienen que estar en el entorno próximo. Eso también ayuda al sistema eléctrico, al famoso kilómetro cero, pero bueno, ayuda también mucho a la psicología de incorporar muchos ciudadanos y convertirlos de pasivos en activos, ¿vale? Y para nosotros como Mondragón tiene que ver también con una organización responsable. Entonces, para nosotros el objetivo de Kiola no es una instalación fotovoltaica que dé energía a 400 familias en Azpeitia, que es lo que vamos a hacer en un mes, ¿vale? El objetivo es conformar una comunidad energética que sea durable,
que integre a los ciudadanos que se incorporen a la primera instalación y a las que vengan, y que integre otros modelos, pues que integre modelos de autoconsumo, que integre las iniciativas que en ese ámbito territorial se quieren desarrollar para que la energía que consume la gente se pueda producir localmente y en una organización gobernada democráticamente por esos colectivos. Claro, hacer eso tenía, es verdad, yo soy abogado y uno nace de esa cultura, una primera gran restricción. Y es que no puedes organizar una comunidad energética grande, con mucha gente, con un sistema legal que no establezca una limitación en la responsabilidad de las personas. Y desde ese punto de vista dijimos, bueno, pues si soy una asociación y hay responsabilidad solidaria, descarto esa alternativa jurídica, porque si pasa algo en la planta le van a embargar el piso a alguno de los socios, imposible, ¿vale? Tengo que ir a entidades de responsabilidad limitada y además no quiero que tengan ánimo de lucro, con lo cual dejo fuera todas las entidades mercantiles y nos quedaba la fundación, que no es en su funcionamiento democrática porque tiene un patronato que no se designa democráticamente, y la cooperativa. Y casualmente éramos Mondragón, y de cooperativas sabemos un poquito. Por eso nuestros modelos de comunidad energética parten de ese principio, ser cooperativa. Luego le añadimos una palabra a lo de la cooperativa y dijimos autosostenible. ¿Qué quiere decir autosostenible? Pues que, hombre, gobernar y gestionar una cooperativa es costoso. Pues necesita de asesores, de contables, de gente que se puede convocar consejos rectores. Claro, los proyectos eléctricos viven muchos años y eso hay que hacerlo muchos años, con lo cual le teníamos que dar una dimensión para que no dependiera de ayudas públicas y que con lo que la gente paga de energía esa cooperativa funcionara. Y eso nos obligó a darle una determinada dimensión. Por eso nuestros proyectos tienen la dimensión que tienen. Y si conseguíamos que fuera sostenible, le teníamos que añadir una tercera pata. Y es que, bueno, aquí se está hablando siempre de consumidores. Y los consumidores tienen normalmente una gran vocación, sobre todo al principio, luego igual esa vocación, si hay que hacer cosas activamente, pues no es tan grande, y tienen sobre todo una gran debilidad y es el desconocimiento. Entonces dijimos, bueno, esas cooperativas tienen que tener un esquema de gobernanza riguroso. ¿Y cómo le dotamos de ese esquema de gobernanza riguroso? Propiciando la participación de los agentes relevantes del territorio, que muchas veces se identifica con las entidades locales. Y es verdad, en muchas de nuestras cooperativas va a haber ayuntamientos formando parte de la gobernanza, puede estar incluso en algún caso alguna diputación, puede estar, y también asociaciones locales, ¿vale? Otras cooperativas, entidades. Muy bien, y eso conformado ya teníamos el objetivo. La entidad la teníamos dimensionada, sabíamos con qué objetivo inicial queríamos afrontarla y un esquema de funcionamiento que nos garantizaba que esto iba a ser una iniciativa bien gestionada. Hecho eso, el siguiente debate que se planteó, que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, es cómo organizo yo una comunidad energética con todos esos apoyos sociales y, a continuación, digo, es que todo el mundo no puede participar. Hay restricciones. Tú no puedes participar porque, como somos una comunidad energética y tú tienes una mala situación económica, los demás vecinos no nos fiamos de que pagues tu factura eléctrica y, hombre, o pasas un examen financiero o no te dejo entrar. Eso era inviable. Tampoco era viable decirle a un ciudadano que podía participar porque tenía la suerte de estar a 500 metros de la cubierta del polideportivo municipal y a otro que estaba a 501, pues no le puedo dejar participar. Tenía que ser universal. Y al final, y estamos ahora mismo en ese proceso, podemos ser muy teóricos y decir, sí, mi cooperativa es universal, porque es verdad, nuestras instalaciones no están a 500 metros. Puedes estar a 25 kilómetros de la planta y estar en nuestra cooperativa incorporado. Perfecto, eso es universal. Vale, es verdad, no vamos a poner ningún tipo de restricción a la economía de una persona para que se integre. Vale, es verdad que detrás de cualquier comunidad energética hay una factura eléctrica y que si tú pretendes darte alta en una determinada compañía eléctrica te pasa un rating financiero. Vale, en la nuestra no va a ocurrir. Es teóricamente universal también. Pero, hombre, si al final del tiempo a una persona, para generar toda su energía, que es lo que proponemos, le vas a pedir 1.500 euros, tiene que tener. ¿Y qué pasa si no tiene? Y esa es la pregunta que brevemente intentaremos responder hoy. Es decir, ¿cómo diseñamos una comunidad energética con las capacidades y las dimensiones que nosotros estamos diseñando y que la propia comunidad energética intente apoyar
a los colectivos vulnerables. Y quiero destacar este aspecto. O sea, para nosotros, por supuesto, está muy bien que haya programas de ayudas públicos. Está muy bien. Pero la primera pregunta es si la propia entidad que estamos generando no puede, bueno, proponiendo ciertos esfuerzos, ¿vale? O no, ya veremos, dar entrada o simplificar la entrada de gente que tenga dificultades. Ahora estamos además en un momento en el que yo creo que casi todos los que estamos aquí somos colectivo vulnerable, porque los precios de energía están en ciertos niveles que hacen que todos, que antes muchos no nos preocupamos de la factura líquida, la tenemos que mirar, porque es que nos ha multiplicado por 2 o por 3 su importe. Entonces ya no sé lo que es colectivo vulnerable desde el punto de vista eléctrico. Ese concepto, insisto, creo que se ha ampliado mucho. Pero bueno, ¿qué alternativas hemos planteado? Vale. Igual hablo de temas muy financieros, pero insisto, nosotros lo que estamos buscando es cómo bajar el importe de aportación o cómo simplificar a que una persona se pueda incorporar por sus propios medios. Y luego, en segundo lugar, veremos qué medidas hemos tomado para que si algunas entidades públicas quieren aplicar ciertos programas, a través de la cooperativa se pueda hacer. Centremos en la primera. Bien, una organización como la que vamos a plantear, pongo el ejemplo de Azpeitia porque ya os digo, va a ser el más inmediato, el mes que viene. Entiendo que vamos a estar ya con todo el mundo que se ha querido apuntar en el proyecto, incorporándose y poniendo fondos para que cada uno pues, pueda comprar sus paneles. ¿Cómo podemos hacer que esa cooperativa ayude a los ciudadanos? Pues a veces con alguna decisión interna de la propia cooperativa. En concreto, en este caso, si la organización, si la cooperativa que hemos organizado es seria y rigurosa en su forma de gestionar el proyecto a largo plazo, probablemente las entidades financieras van a querer financiar ese proyecto a la cooperativa. Claro, si la cooperativa logra financiar su proyecto, eso significa que a los socios les voy a pedir menos dinero. Y eso significa hacer el proyecto más inclusivo. Nosotros un parámetro que utilizamos es medir nivel de renta de la gente, nivel de aportación que le pido, para valorar qué esfuerzo les estamos pidiendo. Bien, pues hemos conseguido que los proyectos de Equiola se financien. Como proyecto. Es decir, yo no le voy a pedir a nadie una garantía, ni un aval, no. Es la propia cooperativa la que genera confianza suficiente en el sistema financiero como para que éste le diga, venga, pues el 30% del proyecto te lo financio. Con lo cual, el 30% de la aportación del socio la reduzco. Y tenemos ya, estamos cerrando con alguna de las dos entidades, 2 ofertas para que todas las cooperativas que estemos promocionando tengan acceso a esa financiación de forma sistemática y sistematizada. Porque el modelo de trabajo que hemos planteado después en el propio escenario de futuro de esa cooperativa les parece riguroso. Bueno, pues, insisto, estamos hablando de bancos, no sé si tiene mucho que ver el banco con un colectivo vulnerable, pero la realidad es que conseguimos ese primer objetivo. Y supone un esfuerzo para algún socio, porque si yo tengo una buena economía, ¿para qué financiar una parte del proyecto y pagar unos intereses que podría no tener que pagar? Porque yo tengo dinero. Bueno, pues nuestra cooperativa es eso, es una entidad social que busca un objetivo, que es trasladar energía económica a precio de coste a los ciudadanos, pero socialmente. Y si para que acceda a mi vecino yo tengo que pasar el pequeño peaje de financiar toda la planta y soportar un pequeño gasto de intereses, pues lo hago. Y eso es un apoyo por parte del colectivo de la cooperativa a personas que tienen más difícil acceso. Bien, esta fórmula es fácil de entender. Hemos desarrollado otra que es un poco menos fácil de entender. Bien, el modelo Equiola, las personas aportan una cantidad de dinero para vincular los paneles que necesitan para su energía, lo que hemos explicado al principio, ¿no? Solo los que necesitan, ¿vale? Bien, y el modelo, en 25 años o en 30 años, según el plazo del proyecto, les devuelve la aportación. Es decir, si yo he puesto 1.500 euros, la cooperativa me va a devolver los 1.500 euros. Bien, pues trabajando en la estructura del proyecto, observamos que había una segunda capacidad para apoyar a los colectivos vulnerables. Es un poco compleja de entender, pero bueno, intento simplificarla mucho. Bien, nosotros en el modelo definimos cuándo le devolvemos el dinero a la gente. Y no le devolvemos los 1.500 euros el último día, el año 30, ¿vale? Se lo vamos devolviendo periódicamente. Bien, ¿qué vimos? Que si los socios aceptaban retrasar un poco el ritmo de la devolución, las personas que se incorporaban podían financiar sus aportaciones, soportando esa financiación
en la propia generación eléctrica del modelo. Es decir, conseguíamos hacer como una especie de hipoteca. Yo hipoteco mi planta y con la planta que estoy aportando, estoy financiando mi aportación. ¿Qué significaba eso? Que cuando un banco le quiere dar a alguien una financiación, no va a mirar solo cuánto gana. Va a mirar sobre todo que, oye, aquí tengo esta hipoteca y con la hipoteca tengo cobertura suficiente, porque la planta, si este señor no me paga, me da dinero. Para que lo entendamos. En términos de aportación, ¿qué significaba? Pues que un socio pueda financiar el 50, el 60, el 70 o el 80% de su aportación, ¿vale?, con cargo a esa garantía. Siempre y cuando los socios acepten, pues recuperar ese dinero un poquito más despacio. Que es un esfuerzo, porque bien, yo si he aportado 1.500 y me pueden devolver, pongo un ejemplo, 500 euros al año, y acepto, pues mira, en vez de devolverme 500 euros al año, voy a esperar al año 11 a empezar a recuperar, porque así todos los vecinos se pueden incorporar, pues es un esfuerzo. No es muy significativo. Yo creo que nadie que tenga capacidad de aportar le preocupa demasiado pues que la velocidad de recuperación sea una o sea otra, pero sí es verdad que es un esfuerzo que genera el propio colectivo con esa forma de organización que le hemos propuesto. Bien, pues esa es la segunda medida que tomamos. Y tomamos una más, porque ya el proyecto por sí mismo no tiene capacidades, porque evidentemente lo que no vamos a poder proponer es que una persona pague la factura eléctrica de otra, eso no es viable porque la gente no se va a incorporar, y esa sí tiene que ver con el sector público. A ver, en nuestro modelo, para que tú tengas las ventajas económicas asociadas a la generación, tienes que ser consumidor. O sea, tú te incorporas porque eres consumidor, tú aportas una factura, calculamos cuánto consumo tienes al año y te asignamos paneles por ese consumo. Pero tienes que ser consumidor. ¿Qué ocurre con una entidad pública que quiere que la energía del proyecto se dirija a un determinado colectivo de personas vulnerables del municipio? Pues que la entidad que se incorpora no es consumidora directa. Lo que quiere es que esa energía vaya a un tercero. Y eso rompía un poco el modelo, porque mis socios son socios consumidores. Y si no eres consumidor, puedes ser socio. ¿Vale? Pero no vas a obtener ningún retorno. Bien, lo que planteamos es una fórmula que llamamos la disociación, que solo admitimos para entidades públicas. Es decir, una entidad pública que quiera participar en la generación y tener una parte de esa instalación para los objetivos que quiera definir, va a poder disociar la generación, el ser titular de esas instalaciones, del consumo que se justifique o al que se justifique se van a aplicar. De tal manera que, el ejemplo es muy práctico, si yo en un municipio compro o adquiero o vinculo 100 paneles en la cooperativa, ¿vale?, podré decir que la energía de esos 100 paneles vaya, pues no sé, a las 20 familias que hemos decidido en el ayuntamiento que por un proceso público de determinación tienen necesidades de consumo y tienen problemas de vulnerabilidad. Esa decisión se va a poder adoptar. Y la cooperativa va a ser herramienta para que eso sea viable. ¿De acuerdo? Bien, esos son los esquemas que de momento, porque esto es dinámico, ¿vale?, y se nos están ocurriendo más cosas, estamos preparando de cara a los proyectos Ekiola. Pero sí me gustaría decir un poco lo que ha señalado Natalia también y se ha explicado ya en alguna ponencia previa. Claro, este modelo es dinámico. Nosotros creemos que lanzar proyectos de la dimensión que estamos lanzando y con el volumen de socialización que estamos proponiendo va a provocar cambios. ¿Vale? Y en ese sentido es importante entender que es una cooperativa Ekiola. Una cooperativa Ekiola es una realidad económica sustentada en un acompañamiento en la gobernanza de entidades relevantes de un territorio que va a hacer proyectos y empieza con uno. ¿Vale? Pues posiblemente de alguno de los proyectos que van a explicar mis compañeros en el futuro se puede residenciar en una Ekiola, porque esa cooperativa local decida pues hacer un autoconsumo en una cubierta y en vez de montar una asociación distinta, pues que sea la propia cooperativa que ya existe en el municipio la que integre ese proyecto. Bien, va a poder hacerse así. Muy bien, si eso es así, si le dotamos a la localidad de esa herramienta de desarrollo, es probable que estas fórmulas que estamos hablando ahora de apoyo a colectivos vulnerables puedan abarcar otros ámbitos que hoy en día pues no estamos apreciando. ¿Por qué? Pues yo suelo decir que la vida se adapta a lo que hay. Pues de momento no hay cooperativas de generación energética masivas en España, ¿vale? Y en Euskadi tampoco. Bueno, ya sí, hay 11 constituidas, ¿vale? Y se van a socializar en un plazo muy corto de tiempo. Cuando esa realidad exista, probablemente los gestores de cada una de esas entidades van a buscarle otras alternativas, que ahora mismo, insisto, no logramos imaginar.
Lo que sí quería decir hoy, básicamente, es que para nosotros el apoyo al colectivo vulnerable nace de la propia organización de la comunidad energética, que en nuestro caso, teniendo una gran dimensión por el volumen de ciudadanos que pretendemos vincular, tiene capacidades, ¿vale? Sí estamos viendo, además, que las propuestas de esfuerzo, tanto a nivel de financiación como a nivel de retraso en la recuperación de la aportación, se están recibiendo bien por los colectivos a los que nos dirigimos. O sea, la gente acepta eso. La gente acepta pagar €1 más por su energía en intereses al banco, porque primero aporta un poco menos y segundo, está ayudando a sus vecinos y está dispuesta a aceptar ese sacrificio, entre comillas. También el sacrificio de, bueno, pues lo que he puesto lo recupero un poco más tarde, están dispuestos a aceptarlo. Y creemos que la mecánica de la disociación va a ser relevante en algunos de los proyectos, aplicándolo a los objetivos que estamos insistiendo, que son básicamente de apoyo a la ciudadanía vulnerable. Creemos también que el esfuerzo de minimización del esfuerzo de inversión es crítico para que esto llegue a todo el mundo y que el esfuerzo que hemos hecho de que nadie quede fuera porque le ha ido mal en la vida también es muy significativo. Y a día de hoy hasta aquí. ¿Vale? Mañana, pues ya veremos, ¿no? Pero creo que el salto que nosotros estamos proponiendo es muy significativo porque es muy disruptivo en el sistema eléctrico y es muy disruptivo en la forma de organización. Sí es verdad que contábamos con una pequeña ventaja, ¿vale? Y es que, bueno, pues estamos integrados en la Corporación Mondragón y tenemos grandísima experiencia, sufrimos algunos mucho eso, en lo que es el control corporativo, en lo que es el análisis de los modelos, en lo que es el rigor, en lo que es ver un proyecto no para mañana, sino para cómo va a funcionar dentro de 30 años, y eso, pues, sí nos ha otorgado alguna capacidad para hacer un diseño diferente. Y luego la paciencia de nuestros rectores de dejarnos trabajar 2 años para llegar hasta aquí y hacer esfuerzos de diseño y de inversión y de cientos de reuniones con múltiples entidades para lograr además que ese modelo, que es el último paso que vamos a dar en los próximos meses, no sea un modelo atípico. Nosotros vamos a lanzar comunidades energéticas en muchos sitios para que sea algo normalizado, que también me parece algo importante, que ese esfuerzo que estamos haciendo de organizar a colectivos se sistematice y la gente lo vea como una alternativa, como lo es firmar un contrato con una eléctrica, como lo es el autoconsumo, ¿vale? Y en ese esfuerzo estamos. Así que, bueno, por supuesto, luego las preguntas que tengáis las responderemos, pero las ideas básicas que centran nuestro desarrollo son las que os he expuesto ahora mismo. Así que, bueno, gracias y espero haber respetado el tiempo. Es que ricasco, Carlos, muy interesante. Aquí todavía veremos cómo crece este proyecto y le deseamos muchos éxitos. Bien, en segundo lugar, no sé si tenemos online a Santiago Ochoa Derive o si no damos paso a otro ponente y nos conectamos después con él. Pues sí está. Bueno, es que ricasco. Bueno, Santiago, ¿nos oyes? Sí, os oigo perfectamente. Perfecto. Pues nada, pues es que ricasco por estar ahí, por acompañarnos, aunque sea no físicamente, porque sabemos que tenías un problema de que el don de la ubicuidad todavía no hemos aprendido a desarrollarlo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con tu intervención y voy a hacer una presentación muy breve. Santiago Ochoa Derive Usabiaga es el gerente de la Sociedad Cooperativa Goyener, es ingeniero industrial y gerente de Goyener desde 2012 y en los 2 últimos años viene diseñando en equipo el modelo de comunidad energética a desplegar en la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra, que se concreta ya en este momento en 8 iniciativas en curso y otras 20 iniciativas emergentes. Entonces, bueno, pues por favor, en 20 minutos te agradeceríamos que nos expliques precisamente en qué están consistiendo estas iniciativas que tenéis en marcha. Eskerrik asko. Muy bien. Pues nada, gracias por la oportunidad de presentar esta iniciativa y desde el contexto, sobre todo, de la pobreza energética.
Bueno, no estoy recibiendo ahora retorno, disculpadme, entiendo que estará todo bien, así que yo sigo adelante con la presentación. Sí, vemos bien la presentación, en sala. Sin más, para dar un poco de contexto, Goyener como movimiento cooperativo, hoy día un poco nos consideramos ya como grupo, ya que somos en total 3 cooperativas y una asociación. Nació inicialmente como una respuesta al actual modelo del sistema eléctrico. Nos autodefinimos como una cooperativa energética ciudadana sin ánimo de lucro y pues este año hacemos ya 10 años. En estos 10 años, básicamente, en el ámbito del consumo estamos ya rozando las 16.000 personas socias con más de 20.000 contratos de suministro gestionados. Venimos desarrollando también proyectos de factura propia. Hemos instalado 700 kilovatios, casi 1 mega, en pequeñas instalaciones fotovoltaicas. Hemos asistido a más de 300 instalaciones de consumo, autoconsumo. Participamos en algunas instalaciones hidroeléctricas. Y luego también, pues bueno, desde el ámbito de lo social, que es lo que más nos trae hoy aquí, constituimos una asociación con el objeto de poder desplegar todas aquellas cuestiones que necesitaban una respuesta ya muy específica desde ese ámbito, ¿no? Y entonces, a día de hoy, en Goyener tenemos más de 200 personas que están vinculadas a la asociación con un carácter de trabajo voluntario y de definición también para distintos tipos de servicios. En el ámbito de la pobreza energética, pues ha sido un tema constante en la evolución de la cooperativa y desde el 2016 que empezamos con una serie de iniciativas que hoy día lo hemos agrupado bajo un programa que llamamos Goyener Sociala, en el cual inicialmente sobre todo pues hacíamos aspectos muy técnicos y desde una perspectiva asistencial. Auditorías de facturas, sobre todo pues para los colectivos que estaban percibiendo ayudas de emergencia social, todo esto haciéndolo a través de los grupos de, bueno, yo los diré, las consejerías o departamentos de servicios sociales de diferentes ayuntamientos y también con una perspectiva de empoderamiento, ¿no? Formación e información directamente o a estos colectivos o bien a los agentes sociales o a la ciudadanía en general. Esto nos llevó finalmente a desarrollar una tarifa social específica que ya existe hoy día en Goyener y a la cual podrían acogerse pues, este tipo de colectivos. Más adelante se puso en marcha, participamos en una convocatoria de un proyecto europeo del programa Marco Horizonte 2020, el cual ahora mismo se está desarrollando, cuyo objetivo principal pues, bueno, sería el de apoyar, empoderar a hogares vulnerables, formación ciudadanía, profesionales. Vamos a decir que sería como una extensión del programa Goyener Sociala o una especie de apoyo, ¿no? Todo esto ya desde un ámbito de colaboración con otros agentes europeos y poder aprender y conocer la realidad a ese nivel, al nivel de toda Europa y cómo podríamos contribuir a mejorar las situaciones de las personas que estaban y que están a día de hoy sufriendo aspectos de vulnerabilidad o la denominada pobreza energética, ¿no? Y finalmente, en los últimos 2 años, básicamente desde el 2019, es cierto que veníamos estudiándolo por otros motivos, pero ya desde el año pasado pues hemos ido abordando todo lo que sería el despliegue de comunidades energéticas. Que bueno, pues con una mirada integral y ahora pues bueno, pasaré un poquito a detallarlo, ¿no? Bueno, ya, ya he mencionado el programa de Goyener Social, que básicamente tendría como tres fases, y esto es algo que estamos realizando a día de hoy en varios sitios, ¿no? Pues auditorías, formación, la tarifa, y hemos venido desplegando proyectos en Zarauz, Usurbil, siempre como vemos pues es a nivel municipal. Digamos que quedaría un poco fuera el caso de Goyerri, que a través de la Agencia de Desarrollo se ha realizado a finales del año pasado un diagnóstico de pobreza energética en la comarca de cara a poder ayudar o aclarar posibles iniciativas con los ayuntamientos de dicha comarca, ¿no? Todo esto también pues, viene un poco impulsado a través de los conocimientos que estamos adquiriendo a través del programa europeo. El programa europeo PowerPoor, cuyo objetivo principal es el de empoderar a la ciudadanía en situaciones de pobreza energética a través de iniciativas colectivas. Es decir, ya el propio proyecto europeo está un poco tocando las puertas de lo que desde nuestra perspectiva las comunidades energéticas han de tener dentro de su ADN, que es ser procesos inclusivos y de participación garantizada para todo tipo de colectivos.
Las características del proyecto europeo, no me voy a detener excesivamente en ellos, son los que conozcáis los proyectos europeos, pues tienen duraciones básicamente 3-4 años, 3 de 3, participamos 14 entidades distribuidas por toda Europa y nosotros somos uno de los 8 países piloto en los cuales estamos realizando ya una serie de actuaciones y reuniones con diferentes entidades de todo tipo y entre ellas el propio Ararteko que nos ofreció su apoyo a este proyecto. Dentro del marco de este proyecto estamos concretando o dando un paso más allá que el de las auditorías, digamos, de las facturas, auditorías administrativas. Vamos un paso más allá en el ámbito del empoderamiento y, sobre todo, empezar a realizar asesoramientos in situ mediante visitas domiciliarias a las personas que están sufriendo vulnerabilidad en el ámbito de lo energético, pero que en realidad tendría que ser extensible a cualquier tipo de colectivo. Esto es muy importante porque no nos detenemos únicamente en una cuestión, vamos a decir, de apoyo económico, sino que vamos un poco a atajar uno de los problemas claros que es el mal uso de la energía, ¿no? En este sentido, el programa tiene como un aliciente o una característica principal que es el hecho de formar a lo que llamaríamos a bidelaguns o acompañantes, mentores, con el objeto de que cualquier persona que quiera formarse, y en este momento esta misma semana se están celebrando otra sesión formativa, son completamente abiertas y gratuitas para toda la ciudadanía, con el objeto de que cualquier persona pueda asistir, ¿no? Esto es un tema importante porque ahora mismo lo estamos empezando a integrar también en las primeras comunidades energéticas que estamos ayudando a desplegar. Y el tercer capítulo pues ya vendría a ser el relacionado con las comunidades energéticas. A día de hoy ya hay 2 comunidades que estarían constituidas. Realmente estamos a la espera del parabién del registro de cooperativas, pero estaría, digamos, todo el proceso constituyente finalizado. Otras 9 que están en fase de elaboración. Estamos también en una campaña de concienciación específica a través del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el objeto un poco de transmitir el objetivo y los valores que hay detrás de las comunidades energéticas, con el objeto de poder promover nuevas comunidades a nivel de dicho municipio. Y en este año y medio, vamos a decir, que hemos tenido más de 100 entrevistas, contactos con entidades locales, grupos de base, asociaciones con intereses distintos, ¿no? También estamos coordinando estudios al respecto con Greenpeace, Udalbiltza, que nos están solicitando en el marco específico de comunidades energéticas. Y pues ahí veis un mapa de las diferentes entidades con las que se está hoy día colaborando, acompañando en estos procesos constituyentes. Para nosotros en la comunidad energética y desde la perspectiva de los, vamos a decir, de los colectivos vulnerables, es un tema importante, ya que desde una perspectiva amplia, las comunidades energéticas prestan una serie de servicios, la participación puede ya de ser, digamos, plural, diversa, pero ha de ser garantista, ya que tiene que evitar la discriminación en el proceso de entrada. No puede ser en ese sentido discriminatoria, tanto en el proceso de acceso como en el proceso de los mecanismos de control efectivo, ¿no? En ese sentido, indicar, y quizás aquí hacer una pequeña mención, quizás pueda ser un ámbito un poco técnico, pero hoy día, y por eso el titular indica, ¿no? Está qué leyes tenemos, que hay vacíos y contradicciones. Hay que subrayar que hoy día las comunidades energéticas, tal y como las ha planteado y definido las directivas europeas del 18 y del 19, no han sido traspuestas al derecho español. Eso no quiere decir que no se estén haciendo, se están haciendo, pero uno de los grandes problemas, un vacío y un elemento que está condicionando mucho, es que estamos en una situación en la cual se están publicando ayudas para la constitución, creación, apoyo e impulso de comunidades energéticas cuando no tenemos un marco legal que nos dice claramente lo que son. En el ámbito en el que nos movemos, ¿no? De todos modos, desde la perspectiva un poco mirando al sector, a los colectivos vulnerables, la Directiva 2019, que habla de comunidades de energía ciudadana, las CEC,
hay que tener en cuenta que solo se despliegan para mercado eléctrico y esto ya de por sí pues, es una limitación si desde una comunidad energética queremos desarrollar servicios que puedan tener aspectos, por ejemplo, vinculados al desarrollo de soluciones térmicas, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego, por otro lado, desde el punto de vista del sector vulnerable, dicha directiva en ningún momento hace mención al vínculo, no hay una obligatoriedad de participación o cómo habría de ser. Es decir, deja un poco al criterio de la comunidad que se vaya a crear el hecho de que puedan participar estos colectivos o no. Y entonces todas las menciones, es curioso porque esta directiva hace como bastantes menciones al colectivo vulnerabilidad, pero lo hace de cara a los organismos, a las instituciones principalmente, ¿no? Para que desarrollen medidas de proteccionistas, de política social, energética, evitar desconexiones, el derecho a la información, evitar distorsiones, incluso la potestad de poder fijar precios pero también diciendo que se garantice la igualdad de acceso de las empresas. En un momento en el que estamos, como bien sabéis, con un montón de reclamaciones vinculadas al tema del bono social y que todas las medidas que se aplican pues vienen a ser rechazadas por estos caracteres, vamos a decir, no equilibrados. Y luego, por otro lado, tenemos la directiva de fomento de uso de energía procedente de fuentes renovables, donde se mencionan las comunidades de energías renovables. Entonces, en ese punto, aquí sí nos encontramos ya en el artículo 22, ya que se habla de una participación garantizada. Por tanto, cuando vamos a desarrollar una comunidad energética es importante que pensemos lo que estamos haciendo y que cuando tengamos que elaborar el proceso, pongamos encima de la mesa cómo van a participar, en qué grado van a participar estos colectivos, porque al fin y al cabo, desde la perspectiva, y nosotros estamos también fomentando el modelo cooperativo, pues tienen que hacerlo en pie de igualdad, ¿no? Entonces, pues bueno, este tema es importante. Y luego no olvidemos lo que dicen las directivas, que todos los hogares y comunidades que participen, y en concreto habla de autoconsumo, habrán de mantener sus derechos como consumidoras, incluido el derecho a contratar con el proveedor de su elección y a cambiar de proveedor. Entonces, estos son elementos que nosotros cuando estamos ayudando a elaborar las comunidades energéticas ponemos encima de la mesa de cara, digamos, al diseño final de lo que quiera hacer cada comunidad. Bueno, aquí una pequeña mención a los servicios, actividades que se podrían desarrollar dentro de las comunidades energéticas. Sin más, pues hacer subrayado de que aspectos que las propias directivas hablan de proporcionar servicios, generar beneficios ambientales, socioeconómicos para la comunidad local, pues dentro de esos puntos cabe perfectamente el establecer mecanismos, esos mecanismos que quiera inventar, ser creativa la propia comunidad energética, la cooperativa en este caso, para, digamos, establecer mecanismos de solidaridad internos, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno, pues se puede hacer de diferentes líneas. Estos son, diríamos que son las directrices. Por un lado, desde aspectos de accesibilidad, pues definiendo precios justos desde el punto de vista de gobernanza, es decir, van a ser parte de las decisiones, no son un colectivo externo a todo esto. Pero donde se pueden establecer mecanismos de solidaridad, ¿no? El bienestar antes que los beneficios. Puede ser también desde la perspectiva de apoyo, conocimiento compartido, etcétera, ¿no? Bueno, digamos que todos estos criterios que estáis viendo en pantalla, al fin y al cabo, lo que están buscando es promover la inclusión, la integración de todos estos colectivos en pie de igualdad, ¿no? Y sobre todo que quitemos un tabú en el proceso de integración. Bueno, esta diapositiva, disculpad, toda la presentación la tengo en castellano, pero bueno, esto viene de un documento interno que estamos trabajando y todavía no ha finalizado, pero donde estructuramos y donde subrayamos el aspecto metodológico, que es la clave para nosotros de la creación de las comunidades energéticas, donde ya desde el proceso, desde el inicio, la identificación de todos los colectivos con los que vamos a trabajar es clave. Con ellos tendremos que hacer procesos formativos, informativos y un proceso de co-creación para ya luego poder lanzar. En todo ese proceso pues vendrá la tipología de los proyectos, el modelo de gobernanza más adecuado, la definición de los tipos de servicios. Y esto, poder hacerlo desde el principio con aquellos agentes interesados,
donde interesados y donde estén todas las miradas y todos los puntos de interés, pues es muy importante, ¿no? Para finalizar, y a modo de recapitulación, trasladar un poco unas reflexiones, ¿no? Y esta es una reflexión que nos hacemos nosotros mismas desde el recorrido que hemos ido realizando. Y es que el fenómeno de la pobreza energética lo tenemos que abordar como una realidad integral, donde, y antes se ha mencionado de una manera, bueno, pues de pasada, ¿no? Y quizás siendo un poco más contundente, pues decir que todos somos pobres energéticamente, aunque unos lo sean más que otros. Somos pobres energéticamente porque el 90 y pico % de nuestra energía no procede de nuestro territorio. Así que esto es una realidad, ¿no? Ya no solo es una cuestión de precio. La mirada de ir dejando las prácticas asistencialistas o complementarlas, ¿vale? Con prácticas de empoderamiento. Y las prácticas de empoderamiento tienen que ser desde un marco inclusivo, evitando el social washing, porque ahora cada vez está más lo mismo que lo estuvo en su día y sigue estando el greenwashing, pues ahora nos empezamos a encontrar con mecanismos de lavado, ¿no? de imagen. Entonces, es muy importante que la identificación de estos colectivos en el proceso de creación de las comunidades que participen desde el inicio, o además con entidades agentes puente, que es normalmente con quien más trabajamos inicialmente, con los servicios sociales, asociaciones, lo que es sociedad civil, que puede hacer un poco esa labor de interlocución y que le da y que son garantistas en ese sentido, ¿no? Y la definición de qué servicios se pueden realizar. Bien, participación blanda en el ámbito económico-financiero. Antes se han comentado algunas medidas, pero bueno, efectivamente, puede ser la no participación en las aportaciones a capital, puede ser por reducciones digamos, en participaciones de cuotas, etcétera, ¿no? O bien por ser perceptores prioritarios de servicios en el ámbito de ahorro, eficiencia, asesoramiento, la importancia, como indicaba antes, de la inclusión en la comunidad, ser uno más, ¿vale? Pie de igualdad, en este sentido es un tema que subrayamos a todos los niveles, el pie de igualdad del ayuntamiento, de las asociaciones, de las empresas, de los ciudadanos. Y cómo, pues todo eso también a través de formación, transparencia, cercanía. Y bien, y esto sería todo. Muchas gracias. Es que ricasco, Santiago, muy interesante esta perspectiva de cómo ayudar, cómo pueden ayudar las comunidades energéticas locales a evitar las situaciones o a mitigar las situaciones de pobreza energética desde esa perspectiva integral de la que nos hablabas. Bien, pues vamos a dar paso al tercer de los ponentes, que es Rafael Larreina Valderrama, que es el responsable de proyectos de comunidades energéticas en EMAPS y que cuenta con una amplísima experiencia en el mundo, en el ámbito institucional y también en las iniciativas, en diversas iniciativas privadas. Una persona muy conocida y, por lo tanto, pues en ese sentido necesita menos presentación, aunque en este caso no, su intervención, desde luego, va a ser, como digo yo, como responsable de proyectos. La cooperativa Navarra EMAPS nos va a explicar en qué consiste, cuáles son sus proyectos, cuáles son los que tienen instalados en este momento, que son un número bastante importante, son 40 proyectos, y nos va a explicar también un poco cómo es la metodología a través de la cual ponen en marcha estas comunidades. Cuando quieras, dispones de 20 minutos. Es que ricasco. Vale, es que ricasco. Bueno, pues como bien ha dicho Inmaculada, soy responsable de los proyectos de comunidades energéticas dentro de la cooperativa de EMASP. EMASP es una cooperativa de consumidores de energía exclusivamente renovable. Nace hace 7 años de una asociación de consumidores que en un determinado momento vio que la única forma de tener garantizado el acceder a energía exclusivamente renovable, exclusivamente limpia, certificada y en las mejores condiciones de precio para los miembros de la asociación, era ser pues un operador en el mercado, o sea, ser un comercializador. Entonces se constituye como cooperativa y empieza a actuar de forma directa pues para conseguir directamente la energía para los miembros de la cooperativa, ¿no? Hace pues prácticamente 3 años, justo cuando sale
la directiva de la Unión Europea, un grupo de cooperativistas de Esparza de Galar, un concejo al sur de Iruña, de Pamplona, pues se lanzaron la idea de poner en marcha una comunidad energética, que en este mes de junio hará ya 2 años en que están en autoconsumo, o sea, disfrutando de su propia energía. Y bueno, pues ese proceso que iniciaron ese grupo de cooperativistas, pues impulsó a otros y nos ha llevado durante estos 2 años y medio, por un lado, a investigar, ¿no?, cómo hacer, cómo poner en marcha comunidades energéticas de la forma más fácil y más barata, entre comillas, para los miembros de las comunidades energéticas, ¿no?, y al mismo tiempo también el ponerlas en marcha con una cierta sistemática, ¿no? Eso nos ha llevado ya a que ahora mismo, como se ha subrayado, tenemos, ya son 23 comunidades energéticas en distintas fases de desarrollo en Álava, otras 20 en Navarra, y también están surgiendo otras iniciativas en otros lugares del Estado. Es decir, ahora mismo estamos impulsando también en Extremadura 3 comunidades energéticas, en Aragón, en Huesca, en la comunidad autónoma de Castilla y León, en 2 partes, en la parte de Treviño, que está dentro de Álava, y en la parte también de la propia comunidad de Castilla y León. Bien, uno de los elementos que nosotros hemos llevado adelante para ponerlas en marcha en esa labor de investigación de cómo hacerlo es aprovecharse de la propia ley de cooperativas, que prevé que en las cooperativas pueda haber secciones con funcionamiento independiente. Entonces, las comunidades energéticas que están formadas por miembros de la cooperativa, cuando constituyen la comunidad energética, se constituyen en sección de la cooperativa con funcionamiento independiente. ¿Eso qué significa? Que la cooperativa no entra para nada en los temas de la comunidad energética. Ellos son quienes la gestionan directamente, tienen su propio reglamento de funcionamiento interno, sus estatutos, siguiendo todo lo que dice la directiva de la Unión Europea, ¿no?, de funcionamiento totalmente democrático, una persona, un voto, con libertad de entrada y salida. Y bueno, con ese objetivo de generar su propia energía renovable, ¿no?, y consumir su propia energía. Es decir, están todas basadas en el propio decreto de autoconsumo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso facilita la realización, la puesta en marcha de las comunidades energéticas, y luego también facilita un mayor ahorro en las facturas, ¿no? Digamos que la filosofía de todas estas comunidades energéticas está basada como en 3 aspectos, ¿no? Es decir, se trata de rescatar la electricidad y ponerla en manos de la gente, es decir, que la gente decide, la gente genera su propia electricidad, la gestiona y decide sobre ella, es su propia electricidad, ¿no? En segundo lugar, reducir los gastos en el consumo eléctrico, reducir la factura, y en tercer lugar, cuidar el planeta, ¿no? Es decir, hacer frente al cambio climático pues a partir de pequeñas comunidades energéticas, ¿no? Nuestro modelo no es el de grandes comunidades energéticas, grandes colectivos, sino pequeñas comunidades energéticas. Pero llevando a la práctica ese principio que suelo decir que a través de cosas pequeñas se pueden hacer cosas grandes, ¿no? Es decir, ahora mismo, antes de este verano, en Álava se va a estar generando más de 1 megavatio de potencia a través de estas comunidades energéticas, de 1 megavatio de potencia de energía exclusivamente renovable, ¿no? Y que ya son unas cifras importantes a partir de pequeñas instalaciones, ¿no? Ese tamaño, ¿por qué está teniendo este desarrollo importante en Álava y en Navarra más que en otros lugares? Por la figura del concejo, ¿no? El concejo es una institución, un ente local menor, ¿no?, que tiene mucha fuerza en Álava y en Navarra. Es decir, es un empoderamiento de la gente, es una capacidad de decisión. Hay un presidente de un concejo de una de las comunidades energéticas que se ha puesto en marcha que dice, bueno, pues igual que gestionamos la suerte de leña, ¿no?, recogiendo esa figura de la Edad Media, en que la leña era un elemento fundamental para calentar las casas y para vivir, ¿no? Es decir, pues ahora vamos a gestionar la suerte de kilovatios, ¿no? Es decir, los kilovatios nosotros vamos a generar y los vamos a administrar, que es un bien básico que ahora mismo equivale a lo que era la leña en la Edad Media, ¿no? Es decir, es un elemento básico para poder vivir, ¿no? Bueno, pues ese empoderamiento de la gente es un elemento importante, ¿no? Y a la hora de la puesta en marcha de estas comunidades energéticas, uno de los temas que está encima de la mesa y al que voy a referirme ahora, que es el objetivo de la jornada, ¿no? Es decir, ¿qué pueden hacer las comunidades energéticas para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad, de pobreza energética, ¿no?
Y yo creo que precisamente en este modelo de pequeñas comunidades energéticas, ¿no?, de tamaño humano, ¿no?, es decir, de las que están ahora en marcha, pues están formadas muchas de ellas por 15, 30, 40, 60, la más grande es de 130 familias, digamos, 130 contadores, por decirlo de alguna forma, pero son familias, ¿no? Es decir, bueno, pues la ventaja que tienen es que tienen una proximidad a su entorno, ¿no?, y pueden conocer las realidades de las situaciones de pobreza o vulnerabilidad energética, ¿no? Bien, ahí digamos que cuáles son los obstáculos que pueden tener esas personas que están en esa situación a la hora de acceder a la energía, ¿no? En primer lugar, la información, ¿no? Es decir, el saber, ¿no? Es decir, qué pueden hacer, ¿no? Cómo pueden beneficiarse de ese autoconsumo, de esas rebajas a las facturas, etcétera, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros, bueno, pues tenemos un sistema de información, de socialización del concepto de comunidad energética, de saber lo que es, en qué consiste, etcétera. Y luego también tenemos otro sistema de formación. Tenemos un sistema de formación online, una especie de academia sobre todo lo que se refiere al tema energético y en concreto a las comunidades energéticas, ¿no? Entonces, es una primera fase de información, ¿no? Y después el otro obstáculo pues puede ser bueno, pues la escasez de recursos, ¿no?, para hacer frente a la constitución de una comunidad energética, para hacer frente incluso a las propias facturas. Entonces, ahí depende el modelo de comunidad energética, ¿no? Nosotros, las que estamos impulsando, tenemos como 3 tipos de modelos, ¿no? Es decir, un modelo que surge en todas ellas surge a raíz de la iniciativa ciudadana, es decir, de personas que se ponen en marcha, que constituyen un grupo tractor y que empiezan a impulsar la idea, ¿no? Pero muchas veces esas iniciativas se asocian con las instituciones, es decir, con el ámbito, o a veces coinciden en paralelo con el ámbito del concejo, ¿no?, de la Junta Administrativa de ese pueblo, en el caso de Álava y Navarra, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una actuación conjunta, ¿no? Y en otros casos, en municipios pues más grandes, urbanos, digamos, pues también entran en contacto pues con los propios ayuntamientos, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia, por un lado, en el Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, en que ahí pues ha habido una actuación conjunta, ¿no?, con nuestro apoyo, por el que el Ayuntamiento pues ha hecho, en primer lugar, un estudio de la capacidad de generación fotovoltaica de todos sus edificios municipales, por otro lado, un estudio sobre el consumo de esos propios edificios, ¿no? Y ahí, bueno, pues le sale una resta que dice, bueno, tenemos un determinado cupo de energía que podemos poner a distribución de las personas que viven alrededor, siguiendo el criterio de autoconsumo de los 500 metros, ¿no? Y entonces, en conexión con los servicios sociales, lo que nosotros llamamos la Casa de la Energía, ¿no?, pues determinar, ¿no?, localizar en ese ámbito de esa instalación qué personas pueden estar en situación de vulnerabilidad, ¿no?, de pobreza energética y abordar esa situación. Decir, bueno, pues a estas personas podemos aportarles estos kilovatios de autoconsumo, ¿no?, y por lo tanto ya reducir su factura de forma importante, ¿no? En otros casos, estas comunidades energéticas, por ejemplo, los concejos, pues en varios de ellos han decidido que a la hora de abordar los gastos comunes, ¿no?, del funcionamiento de la comunidad energética, en el que puede estar desde la amortización de las instalaciones hasta los gastos de mantenimiento, etcétera, pues han decidido ahorrar, por decir de alguna forma, unos céntimos menos, ¿no?, y constituir una bolsa pues para hacer una especie de nuevo bono o un bono social propio, ¿no? Es decir, aparte del bono social que pueden tener esas personas que se les reconoce a través de las comercializadoras de referencia, ¿no?, el que paga el Estado, bueno, pues que a través de la comunidad energética puedan disfrutar de kilovatios sin coste, ¿no? Es decir, liberándolos de esos gastos comunes de la propia comunidad energética, ¿no? Con lo cual ahí se produce un doble bono social, por decir de alguna forma, ¿no? Bueno, pues son iniciativas concretas que dan respuesta a esta situación, ¿no? Y además desde ese conocimiento directo de la situación de las personas por vivir en ese entorno pues más cercano, ¿no? La directiva de la Unión Europea insiste mucho en el aspecto comunitario, ¿no?, de las comunidades energéticas, ¿no? Dice, bueno, está el tema energía, etcétera, pero subraya mucho, ¿no?, tanto la necesidad de que los entes locales menores, digamos, más cercanos, se impliquen en esos procesos, como en el tema comunitario, ¿no?, de generar comunidad, ¿no? Y de hecho, nuestra experiencia es que en varias de estas comunidades energéticas
están surgiendo ya otro tipo de iniciativas, como por ejemplo grupos de consumo, grupos de movilidad, ¿no? Es decir, esta que decía antes, Esparza de Galán, bueno, pues en este segundo año han decidido hacer un grupo de movilidad, adquiriendo un grupo de bicicletas eléctricas de uso comunitario, bueno, pues para que los pueda utilizar los vecinos y vecinas y los miembros de la comunidad energética, ¿no? Bueno, pues hay otro tipo de iniciativas que surgen desde ese aspecto que decíamos antes de la comunidad, ¿no? Bien, en definitiva, se trata de poner en marcha, de hacer realidad ese concepto de prosumidor, ¿no? Es decir, de al mismo tiempo de producir y consumir la propia energía, de que la energía sea kilómetro cero, que sea exclusivamente renovable y que dé respuesta a las necesidades de esas personas que forman la comunidad energética, ¿no? Es decir, uno de los elementos que hacemos previo, ¿no? Después del proceso de socialización, del proceso de debate entre los miembros de las personas que van a formar parte de la comunidad energética, de cómo quieren diseñar, cómo va a ser su comunidad energética, cómo se van a organizar, qué reglamento interno de funcionamiento van a tener, qué estatutos, etcétera, pues uno de los elementos fundamentales es ver el consumo real de esas personas en las horas de sol, ¿no? Y precisamente para dimensionar, ¿no? la instalación a sus propias necesidades, ¿no? Previendo también el incremento en el consumo por los cambios en los hábitos de consumo, que es un elemento importante, y es otra de las tareas también importantes que realizan las comunidades energéticas, una labor pedagógica de animar y ayudar a cambiar los hábitos de consumo, pues para adecuarse mucho mejor al espíritu y a la filosofía de la comunidad energética, ¿no? Bueno, pues ser conscientes de esa realidad de ser productores, de ser consumidores, y después de otro elemento que yo creo que es importante también, ¿no? De ese aspecto de comunidad, es decir, de que no se trata solo de producir y generar su propia energía, sino de hacerlo de forma colectiva, teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas, ¿no? Y teniendo en cuenta también la realidad social en la que desarrollan su actividad, ¿no? Ese, en definitiva, es el modelo que nosotros estamos impulsando con ese espíritu de modelo cooperativo, ¿no? Y al mismo tiempo con ese espíritu de proximidad y de pequeñas comunidades energéticas, ¿no? Es decir, con la idea de que a través de esas pequeñas comunidades energéticas se pueden hacer cosas grandes, ¿no? Es que ricasco, Rafa, por traernos esta experiencia desde lo pequeño, pero que está perfectamente consolidada. Conceptos muy interesantes los que nos has dejado encima de la mesa. Bien, para terminar la mesa, en las intervenciones, vamos a contar con la participación de Juan Diego Casals. Juan es una persona que tiene una larga carrera profesional institucional ligada al sector público en proyectos que abarcan desde lo local, lo foral, autonómico, estatal y europeo. Es decir, que tiene una visión en ese sentido 360 grados. Y los proyectos básicamente más trascendentales en los que ha intervenido tienen que ver con la definición de estrategias públicas y procesos de cambio y transformación en diversas organizaciones. En febrero de 2021 ha sido nombrado consejero delegado de Dinor, que es una filial del grupo Petronor, que tiene como objeto el desarrollo de nuevos modelos de negocio ligados a los objetivos de transición energética. De todo ello nos va a hablar y además creo que lo vas a hacer apoyado en una presentación. Egunon denoi, hau prestatzen den bitartean. Muy buenos días a todos y a todas. Mientras se prepara la presentación, me gustaría dar la enhorabuena al Ararteko por organizar un evento como este. Sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura y teniendo en cuenta que este tema está muy candente, se agradecen especialmente este tipo de iniciativas. Y en segundo lugar, también muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en esta jornada, en este evento. Muchas gracias. Desde Dinor lo que hacemos es apoyar a
a los ayuntamientos y a las entidades locales que quieran crear comunidades energéticas locales. Las comunidades energéticas, bueno, digo ayuntamientos y entidades locales principalmente, pero no exclusivamente, porque están surgiendo también comunidades energéticas locales en entornos muy interesantes, tanto culturales, deportivos, pero sobre todo educativos. Están surgiendo comunidades energéticas locales en torno a centros educativos, tanto ikastolas como centros de formación profesional, que quieren hacer partícipes a la comunidad educativa de esta iniciativa, ¿no? Las comunidades energéticas locales y ahí también quería insistir en una idea. Estos proyectos no son proyectos de una empresa, se llame Edinor o se llame la que sea, son proyectos de una entidad local o, en su caso, de un centro docente. Nosotros lo que ayudamos es a una entidad local que quiere constituir una comunidad energética local a hacerlo, ¿no? Con un modelo de comunidad energética que lo que está demostrando es que se adapta a distintas circunstancias, porque se están generando comunidades energéticas locales en pequeños municipios de 200 habitantes, también en grandes ciudades, en municipios de tamaño medio, en zonas rurales, en zonas industriales, etcétera. Entonces, es un modelo que se adapta bien a las distintas circunstancias en las que puede desarrollar esta iniciativa una entidad local. ¿Qué tipo de comunidades energéticas locales impulsamos? Pues bueno, responden fundamentalmente a las tres claves que se marcan desde las directivas europeas que tanto se han mencionado hoy a la mañana, ¿no? Primero, tiene que ser titulares de una fuente de energía renovable. Ahora entraremos en ello. Se basan en la participación abierta y voluntaria y en un funcionamiento democrático. Nosotros hemos optado por la fórmula de la asociación sin ánimo de lucro, en la que pues la constitución es relativamente sencilla. Se basa en el principio de un socio, un voto, y como en principio, y como veréis, no se trata de comunidades que vayan a ejercer una actividad económica de oferta de bienes y servicios al mercado, pues la asociación sin ánimo de lucro es una figura que encaja muy bien en esto. Y la finalidad que tiene es proporcionar beneficios a sus socios y municipios donde se ubican. Esto no es solo generar una comunidad energética para crear una instalación fotovoltaica, también se ha mencionado aquí, ¿no? O hacer una inversión, sino lo que se trata es que precisamente vaya calando en el municipio con la participación de los vecinos y de los pequeños comercios del municipio, lo que también se ha comentado aquí, que la transición energética en Europa se llevará a cabo si se cuenta con la participación ciudadana y si se hace a escala local. Europa ha vivido muchos procesos de transformación, pero posiblemente habrá pocos en los que se esté concediendo a las entidades locales la capacidad de jugar un protagonismo como en este de la transición energética en los propios años. Y las comunidades energéticas locales pueden ser un instrumento precisamente para ese rol, ¿no? Municipal y de los ciudadanos. Entonces, aquí hay una parte importante. Hay que ser, según las directivas europeas, la comunidad energética tiene que ser titular de una fuente de energía renovable, ¿no? ¿Qué fuentes de energía renovable estamos proponiendo nosotros como punto de partida, ¿no? Lo comentaba Isabel hoy a la mañana, ¿no? La profesora decía, nos parece que el autoconsumo compartido es una buena vía de iniciar todo esto, ¿no? Con lo cual nosotros nos hemos centrado que los primeros proyectos para incentivar a los ciudadanos a participar en una comunidad energética precisamente tienen que ser proyectos de autoconsumo. ¿En qué consisten esos proyectos de autoconsumo? Vamos a ir a uno de los casos que tenemos de una comunidad energética, que en este caso es la comunidad energética que se ha creado la TEC de Zumárraga. ¿En qué consiste? En este caso consiste en el que el ayuntamiento identifica una serie de cubiertas de edificios municipales y son los vecinos y pequeños comercios del ayuntamiento, o sea, de ese municipio, los que hacen la inversión en las instalaciones fotovoltaicas aprovechando precisamente esas cubiertas. Con lo cual, no hay ninguna afección urbanística, se aprovechan cubiertas que existen en el propio municipio y hay una parte muy importante de tangibilidad, porque
las y los ciudadanos que deciden participar en una comunidad energética están viendo de una manera tangible que están contribuyendo a generar energía renovable kilómetro cero en su propio municipio. Y van a ir pasando por debajo casi de los edificios donde ellos han contribuido con su inversión a generar esa energía, ¿no? Con todos los beneficios, tanto sociales como medioambientales, que puede tener para el propio municipio. ¿Qué sucede? Pues sucede, como también se ha comentado aquí, que el autoconsumo tiene una limitación. Tiene una ventaja para los consumidores y tiene una limitación. La gran ventaja para los consumidores es que funciona igual, no tienes que hacer obras en tu casa ni nada, pero funciona igual que si tú en tu casa te pusieras unas placas. Entonces, se entiende ese concepto de energía distribuida, que es una energía que está muy próxima al consumidor final y por eso no paga ni peajes ni cargos eléctricos, con lo cual hay un beneficio económico claro, ¿no? Y tiene una limitación, por ahora, tiene una limitación regulatoria, que es que se entiende que es como si hubieses puesto las placas en tu casa siempre que tu residencia o tu comercio esté en el entorno de los 500 metros de esa instalación. ¿Qué es lo que se hace en los ayuntamientos? Pues en los ayuntamientos lo que se hace es, en vez de identificar un edificio, se identifican, como en este caso de Zumárraga, 5 edificios y con eso veremos que cubres todo el término municipal, ¿no? Y das oportunidad a todos los vecinos de pequeños comercios de participar en esa iniciativa. De hecho, aquí, pues aquí vemos las cifras de Zumárraga, ¿no? En total se ha instalado en los 5 edificios 160 kilovatios de potencia, se han cubierto con placas una superficie de más de 1.100 metros cuadrados de cubiertas. Hay más o menos la posibilidad de que participen 350 familias y 260 hogares y pequeños comercios y el número de placas son 350. Esto es, y al final, ¿ello qué es lo que reporta? ¿Por qué los ayuntamientos y las entidades locales también impulsan esta figura, ¿no? Primero, porque al final los vecinos que participan, y esto es una cosa que le preocupa a todo el mundo, ¿no? Pues dice, yo estoy de acuerdo en jugar un papel activo en la transición energética, pero esto no me tiene que costar más caro que lo que me costaba, ¿no? Y en principio no solo cuesta más caro, sino gracias a que se trata de un sistema de autoconsumo compartido, pues puede haber ahorros de hasta el 25% en la factura eléctrica que consumen las personas, ¿no? También eso, pues se genera empleo en el municipio porque el modelo se basa en que tanto las instalaciones como la ejecución de las instalaciones como el mantenimiento se encomienda a empresas locales, ¿no? Y luego, entre los fines que tiene la comunidad energética, pero los fines que tiene precisamente estatutariamente, está entre ellos el tema que hoy nos trae, ¿no? Contribuir a evitar situaciones de vulnerabilidad energética en el municipio. No es el único de los fines. También se trata de desarrollar una conciencia de sostenibilidad, de promover iniciativas de otro tipo. Al final, la instalación es prácticamente una excusa, no para que los ciudadanos den ese paso y empiece a haber un grupo y una comunidad dentro del municipio que vaya transformando las cosas poco a poco y que se vea que en el ámbito energético se pueden ir haciendo, como se ha comentado aquí, muchas iniciativas. La primera es la del autoconsumo, porque es tangible, es sencilla, genera beneficios, pero a partir de aquí hay todo un camino por andar. Y uno de los caminos para andar es decir, ¿qué podemos hacer en este municipio respecto a las situaciones de vulnerabilidad energética? Entonces, ¿qué es lo que hace? El modelo, ¿qué es? ¿Cómo aborda ese tema? Lo aborda desde una perspectiva. La perspectiva, y también se ha mencionado hoy aquí a la mañana, es la de accesibilidad a las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas tienen que ser accesibles para todo el mundo. En el mapa que hemos visto aquí de Zumárraga, 4 de esos edificios se sitúan en barrios, digamos, vulnerables o socialmente más problemáticos del propio municipio, con lo cual también todas las personas que viven en ese entorno pueden ser miembros de esa comunidad energética. La accesibilidad, al final, lo que hemos intentado en el modelo ha sido cuantificarla. Entonces, para ser miembro de una comunidad energética puede ser menos, pero el modelo ya establece un máximo. Se paga una cuota de entrada que son 150 euros, que se puede pagar en 1 o 3 veces, y luego se paga una cuota mensual que como máximo tiene que ser de 9 euros con IVA incluido. Entonces, esto es un elemento
clave del sistema. Tiene un informe la Comisión Europea sobre el desarrollo de comunidades energéticas. Comunidades energéticas en Europa hay como 4.000 o 5.000, en el que la preocupación que tenía era, es cierto que los ciudadanos están jugando no un papel invirtiendo en energías renovables y tal, pero estamos viendo el perfil de las personas que forman estas comunidades energéticas y el perfil de estas personas son personas y familias con capacidad de inversión. Esto no está llegando y no está calando en otro tipo de familias y de viviendas, ¿no? Con lo cual, el modelo con estas dos bases, es decir, son 150 euros de entrada, que si además te das de baja en los 2 primeros años se te devuelve el 50%, y con 9 euros mensuales, en principio entendemos que no es accesible, por supuesto, a todo el mundo, pero es accesible a un gran número de familias y en viviendas de estos municipios. Vale. Con eso, ¿qué es lo que obtiene estas personas? Con eso estas personas, primero, lo que obtienen es el acceso, la autonomía respecto al más o menos el 25% de la energía que consumen. O sea, eso es el 25% de su consumo eléctrico es el que llega de las placas y con este beneficio de que no paga ni cargos ni peajes eléctricos. Además, en ese sentido, tú tienes autonomía energética porque la cesión de las placas suele ser entre 15 o hasta 25 años y sabes que durante 15 años el 25% de tu energía va a responder a un precio que es fijo. No va a depender ya desde si Putin se enfada, si el otro se enfada, tal. Tú esa energía, el 25% de tu energía ya tiene un precio concreto. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el restante 75%? Con el restante 75% lo que hace la comunidad es una compra mancomunada de energía, con dos requisitos: que esa energía sea 100% renovable, ¿no? Y que la comercializadora con la que se contrata, porque se hace un análisis de mercado todos los años, tenga un sistema precisamente de compensación de tu autoconsumo, es decir, que te descuente en tu factura lo que tú estás consumiendo de las placas, ¿no? Si un mes has consumido el 22%, te descuenta el 22% de la factura y te aplica solo al 78% restante, ¿eh? ¿De acuerdo? Vale, esta segunda parte, la de la compra mancomunada de energía, también se ha cerrado en la TEC de Zumárraga este año, en un año que ha sido totalmente una locura, ¿no? En el tema de precios eléctricos, ¿no? Al final, lo que se ha conseguido en la comunidad energética de Zumárraga con esta negociación colectiva ha supuesto un ahorro respecto a lo que los vecinos que son miembros de esa comunidad, unos 200 vecinos, estaban pagando, que se acerca en torno al 40% respecto a lo que estaban pagando. Con lo cual, el ahorro puede llegar por dos vías: por esa negociación mancomunada que se hace todos los años y, por otra parte, porque te ahorras ese 25% de la energía que viene de las placas, ¿no? Este sistema, en base ¿a qué ha sido posible? Aquí estamos contando con dos aliados muy importantes, ¿no? Uno de ellos, se ha mencionado también aquí, a las entidades financieras. Y las entidades financieras, bueno, pues también tienen distintas caras, ¿no? En nuestro caso ha sido la entidad financiera CaixaBank, ¿no? Que a través de un fondo y de una iniciativa social, de un instrumento financiero, ¿no? Que tiene para apoyar iniciativas precisamente que hagan frente a estas situaciones, pues se ha comprometido precisamente a financiar aquellos proyectos de inversión en instalaciones fotovoltaicas que hagan estas comunidades energéticas, ¿no? Al final, concede un préstamo a esa comunidad energética prácticamente por el 100% de la instalación, con lo cual lo puede ejecutar, y eso se van devolviendo de una manera periódica durante 10 años. Más o menos de la cuota esa de los 9 euros, 4,5 euros responden a la devolución del crédito. Ese es el esquema. Entonces, eso lo que permite también es que a partir del año 11, los miembros de esa comunidad energética lo que van a ver es que reducida su cuota de 9 euros porque ya han amortizado precisamente el crédito. Y todo esto se hace, que es lo que ha sido técnicamente más complejo de resolver, porque la que pide el crédito no son los miembros de la comunidad energética, la que pide el crédito es la propia comunidad energética como tal.
Y por el principio y por estatutos, cualquier persona de la comunidad energética la puede abandonar, o sea, es de entrada libre, pero también no tiene ningún compromiso de permanencia. Puede abandonar la comunidad cuando quiera, porque se ha ido a vivir a otro sitio, porque el sistema de compra mancomunada no le gusta, porque decide cambiar, ¿no? Entonces, se mantiene esa financiación con la comunidad energética a pesar de que haya esa posibilidad de entrada y salida precisamente de socios en la comunidad, ¿no? El segundo aliado que hemos tenido o que estamos teniendo para abordar las situaciones de vulnerabilidad energética son dos. Por una parte está la Fundación Repsol y por otra parte la Cruz Roja, ¿no? Con los servicios sociales del Ayuntamiento de Zumárraga. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Al final lo que se está haciendo es cómo la comunidad energética, no el ayuntamiento, no una institución, sino cómo la comunidad energética ella misma no puede ir concienciando a los ciudadanos que forman parte de ella para decirnos, nosotros también, entre los cometidos que tenemos, está solucionar o hacer frente a situaciones de vulnerabilidad energética. Bueno, pues eso va a ser un proyecto que se va a desarrollar desde marzo de este año hasta marzo del 2023, que va a se va a ejecutar pues, a través tanto de mesas redondas, foros, se van a identificar precisamente las familias vulnerables económicamente, se les van a hacer auditorías energéticas, se les va a facilitar un kit energético, etcétera, etcétera. Y al final lo que se va a dar también va a ser entrada precisamente a la comunidad energética de una serie de familias que estén identificadas después de ese proceso, que pueden pertenecer a la comunidad energética durante 2 años sin hacer el pago de los 150 euros ni tampoco las cuotas mensuales, ¿no? Ese es el proyecto. Entonces, lo que se espera con ese proyecto y lo que esperamos todos con ese proyecto es extraer unas enseñanzas, ¿no? de cómo el enfoque casi de bisturí, ¿no? De decir, vamos a ver cuáles son las situaciones realmente que están o bien en situación de vulnerabilidad energética o bien en riesgo, porque la gente que percibe el bono social pues tiene un límite de renta, ¿no? Que está entre los 11 y los 15.000 euros, pero también una familia, una unidad familiar con 2 hijos que perciba de 16.000 euros o 17.000 y que no entra, no percibirá el bono social, pero está claro que está en situación de riesgo de vulnerabilidad energética, ¿no? ¿Cómo se puede ir abordando todo eso y cómo podemos incorporar a esas personas precisamente a estos proyectos de comunidades energéticas, ¿no? Para hacerlas todavía más inclusivas de lo que en concepto y de origen son, ¿no? Con los límites económicos que hemos indicado, ¿no? Pues eso es, ¿no? Vale, pues nada, eskerrik asko de nuevo. Eskerrik asko, Juan. Bueno, pues hemos podido escuchar diferentes modelos para promover estas comunidades energéticas locales y además, bueno, desde esa perspectiva de conseguir cubrir las necesidades de las personas y los colectivos más vulnerables. Y gracias por traernos el proyecto del TEC de Zumárraga. Tenemos poco tiempo, pero sí que hay un par de preguntas que han sido formuladas a través del chat. Si os parece, vamos a dar paso a estas preguntas y después, si hubiera una en sala, para como límite las 12:30, empezar con la siguiente mesa redonda. Preguntan a través del chat las personas que nos siguen online, que son mayoritariamente las que están asistiendo a esta jornada, y son 2 preguntas dirigidas precisamente al responsable de Ekiola, que está a mi izquierda. La primera, ¿cómo va a incluir Ekiola a las familias que tienen bono social? ¿Lo van a poder mantener este bono social? Y hay otra que es diferente, pero bueno, que ya aprovecho y hago las dos. Con el modelo de disociación que plantea Ekiola, ¿va a hacer falta licitar? Carlos, bien, si eres tan amable. Ambas. Vale, sí, voy a intentar dar respuestas sencillas. A ver, en cuanto al bono social, yo antes de hablar del bono social igual hablaría también de la economía del proyecto, porque al final es verdad que a veces se lanzan cifras de ahorro y de ventaja económica asociada a estos proyectos y es delicado porque cada persona tiene un esquema económico diferente en su electricidad, tiene contratos distintos, formas de consumir diferentes y al final la realidad económica de su relación con el proyecto pues cambia, ¿vale? Entonces, una decisión que nos ha costado mucho, pero que hemos tomado en Ekiola ha sido que, antes de incorporarse a la comunidad energética, a cada persona, individualmente, se le hace un análisis detallado. No solo de cuántos paneles necesita, sino de la comparativa entre qué economía tiene el proyecto para él
respecto de su factura eléctrica específica. Con lo cual, a cada uno le pedimos una factura eléctrica y comparamos el resultado económico con esa factura eléctrica. Y puede haber casos en los cuales tengamos personas que estén aprovechándose de los apoyos públicos asociados al bono social. Y en eso quiero decir dos cosas. La primera, yo creo que las comunidades energéticas no deben ser entidades de competencia y no competimos ni entre nosotros. Yo creo que los modelos son muy diferentes y además muy integrables. Ya os digo, Ekiola está pensado para integrar esos esquemas de desarrollo de otros modelos en su propia realidad, porque los municipios van a querer diversificar y es normal, ¿vale? Pero tampoco tenemos vocación de competir con otras fórmulas de apoyo público. Entonces, en principio, el bono social o competir con el bono social no es un objetivo del proyecto. Y la compatibilidad de un prosumidor con los modelos de bono social que existen en el mismo del Estado, pues es cuestionable porque, lo que os decía al principio, no se han adaptado los modelos a lo que está pasando o lo que va a pasar en los próximos meses o años, ¿no? Dicho eso, como el modelo de acceso es universal, a nadie se le va a prohibir permanecer. Y bueno, pues sí es verdad lo que decía el compañero de Vignor, pues las economías asociadas a estos proyectos pueden ser significativas. Nosotros tenemos escenarios de ahorros superiores, en algunos casos al 50% de la factura eléctrica en términos actuales. Dentro de 5 años, cuando la energía está a todo precio, hay que ver dónde está eso, ¿no? Bien, con lo cual cada uno será libre de tomar la decisión. Es difícil la compatibilidad de nuestro modelo con el bono social hoy, con la normativa que tenemos hoy, ¿vale? Eso no quiere decir que alguien que tenga bono social no se quiera incorporar porque le salga mejor la factura respecto de la del bono social o no, ¿vale? Respecto a la segunda pregunta, la disociación, pues nuevamente es muy buena pregunta y es de difícil respuesta. A ver, lo primero, evidentemente una administración pública en todas sus decisiones tiene que cumplir las normativas de contratación. Con lo cual, en dos fórmulas diferentes, si un municipio acoge su participación en Ekiola y asume la titularidad de varios paneles, ¿vale?, pues puede hacer dos cosas con ellos. Bueno, tres. La primera, puede vincularlo a su consumo propio. Eso exige firmar un contrato de consumo eléctrico que tiene que ser licitado. Con lo cual, para hacer eso, tendrá que ir a un procedimiento de concurrencia con las leyes de contrato del sector público. En segundo lugar, puede asociarlo, como hemos dicho antes, a consumos de personas vulnerables. Para eso, en el ámbito municipal, la decisión de asignación de esa capacidad de consumo que tienen los paneles municipales, pues estará sujeta también a las reglas de adjudicación o de atribución de esas ayudas o esos apoyos a las personas a las cuales vayan dirigidas. Y esos son procedimientos internos que ya están haciendo los ayuntamientos hoy para apoyar a los colectivos vulnerables y que no tienen por qué cambiar, salvo por el hecho de que ya no estamos dándole dinero o dándole un apoyo concreto económico, sino asignando una determinada capacidad de consumo en la cooperativa. Y puede vencer una tercera, ¿vale?, que es un poquito más complicada, ¿vale? Pueden aprovecharse de la economía del proyecto porque son entidades públicas. Y esto hay que explicarlo un poco. Vamos a ver. El modelo Ekiola genera un valor de energía a precios muy competitivos, ¿vale? Eso significa que se van a generar excedentes económicos, pero esos excedentes no acaban en la cooperativa. Esos excedentes acaban en la factura eléctrica al ciudadano, porque al ciudadano en la factura eléctrica el coste de la energía es el coste que ha costado generarla, sin diferenciales. Con lo cual la cooperativa, en términos filosóficos, tiene un resultado cero. Ingresa lo que cuesta la energía y el resto acaba en la factura eléctrica al ciudadano. Cuando estamos en una entidad pública, si esa entidad pública no hace ninguna de las dos cosas, es decir, no asocia la energía a su consumo o no asigna la energía al ciudadano vulnerable, quiero decir, se genera un excedente económico. Y ese excedente económico, que acaba en la cooperativa, no puede ser repartido entre sus socios. Cualquier excedente económico de las instalaciones que se generan, ya sea por este efecto público o ya sea porque algún ciudadano que es consumidor no consuma electricidad, también se genera un excedente, tiene que ser destinado a un objetivo público. Y en este caso será la propia entidad local, porque así se le atribuye la capacidad en nuestro modelo, la que definirá pues, ese excedente a dónde lo aplica, ¿vale? Con lo cual tenemos tres fórmulas. O bien asociar al consumo a través de un procedimiento de contratación, el que corresponda al formato de contrato que quiera hacer la Administración, o bien una asignación a consumidores vulnerables a través del procedimiento de asignación que establezca también cada ayuntamiento y sus servicios, entiendo, sociales para asignar eso, o bien una definición por parte del ayuntamiento de dónde aplica los excedentes que en la cooperativa puedan resultar de los paneles que él tenga vinculados. Cualquiera de esos tres objetivos le genera una economía apropiada al ayuntamiento, bien porque ahorra electricidad, bien porque cubra necesidades de colectivos vulnerables o bien porque lo aplique a objetivos de su propio presupuesto, ¿vale?, sin infringir, por supuesto, las normas de derecho público y, bueno, pues, digamos, apoyándose además en una entidad que es una entidad sin ánimo de lucro
y que, hombre, no os oculto, aspiramos a que sea calificada de interés social por el nivel de participación que en cada municipio vamos a proponer. Pues muchas gracias por las respuestas, han sido muy elocuentes. No sé si en la sala habría alguna pregunta que pudiéramos formular. Alguna nos da tiempo. Si no la hubiera, pues levantamos la mesa, damos las gracias a todas las personas que nos han acompañado aquí y online para dar paso a la segunda mesa redonda. Eskerrik asko.